Hola, espero y se encuentren muy bien. Nosotros les presentaremos nuestra exposición y mi equipo está conformado por Nereida Guadalupe Vargas Cabrera, Ángela Saraí Hernández Granados, Ángela Paola Mesa Silva, María Josefina Martínez Márquez y yo, su servidora Tania Ramírez Martínez, en el cual se les abordará el tema de la evolución de la tabla periódica desde el año 1770 hasta hoy en la actualidad. Se presentarán algunos descubrimientos y algunas aportaciones de los científicos que ayudaron a la contribución en la evolución de la tabla periódica. Comencemos. Carl Wilhelm descubrió el manganeso. Se obtuvo mediante la reducción de dióxido de manganeso del mineral pirulusito con carbón y calentado. En 1771, Carl Wilhelm descubrió el oxígeno. El oxígeno se obtiene por la descomposición de algunos de sus compuestos. En 1772, Daniel Rutherford descubrió el nitrógeno. Se obtiene de la atmósfera, su fuente inagotable, por la licuación y destilación fraccionada. En 1774, Carl Wilhelm descubrió el cloro. Se obtiene por la electrólisis en el proceso de preparación de los álcalis y se expande en forma líquida. En 1789, Antonio Lavoisier alianza el concepto de elemento químico. En 1793, Jeremías Richter encontró relaciones regulares entre los pesos de combinaciones de ciertos elementos y los ordenó en una serie numérica. En 1814, John Jacob Berzelius dio el sistema actual de símbolos químicos y eligió como símbolo la primera letra incluida en el nombre del elemento, que se anota con mayúscula. En 1815, William Proust propuso el ordenamiento en base al hidrógeno. En 1817, Johann de Breiner hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Tríadas de Dobereiner, 1827. El químico alemán observó que en grupos de 3 elementos que tenían propiedades físicas y químicas muy parecidas, con base a esto clasificó los elementos en grupos de 3 y los llamó tríadas. La tríada del cloro, del bromo y del yodo son un ejemplo. Pone también en evidencia que la masa de uno de los 3 elementos de la tríada es intermedia entre la de los otros 2. Descubrimiento de los elementos 1830. Aunque algunos elementos como el oro, plata, cobre, plomo y mercurio ya eran conocidos desde la antigüedad, en el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos elementos, los más importantes de los cuales fueron los gases, con el desarrollo de la química neumática, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Pesos atómicos, junio 12 de 1844. A principios del siglo XIX, John Dalton desarrolló una concepción de nuevos atomismos. Su principal aportación consistió en la formulación de un atomismo químico que permitía integrar la nueva definición del elemento. Estableció como unidad de referencia la masa de un átomo de hidrógeno y refirió el resto de los valores a esta unidad, por lo que pudo construir un sistema de masas atómicos relativas, por ejemplo, en el caso del oxígeno. Extensión de las tríadas, 1858. Varios científicos encontraron que estos tipos de relaciones químicas se extendían más allá de las tríadas. Las investigaciones llevadas a cabo presentaban la dificultad de que no siempre se disponía de valores exactos como las masas atómicas y se hacían difícil la búsqueda de regularidades. Clasificación de los elementos, junio 6, 1862. John Newlands, un químico inglés, redactó un trabajo en el que se clasificó los 56 elementos, estableciendo 11 grupos basados en propiedades físicas similares. Tablas periódicas de 3 dimensiones, 1862. La mayoría de las tablas periódicas son de 2 dimensiones, sin embargo se conocen tablas de 3 dimensiones al menos desde 1862. 1863, cilindro de Champ-Curtius. El geólogo francés publica la primera tabla periódica. Este dispuso los elementos según el orden creciente a sus pesos atómicos y fue el primero en observar que las propiedades se repetían cada 7 elementos. Versión abreviada de la tabla periódica de Meyer, 1864. Lothar Meyer publica una versión abreviada de la tabla periódica para clasificar los elementos.
Ley de octavas, 1864. En 1864, John Coutts y Newlands, químico inglés, anunciaron la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos. Para esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Esta establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla. Alexandre Emily Beguer de Coutts, 1864, publica que los elementos se podían clasificar según el número de su masa atómica, pareciéndose así a la escala musical. En 1867, Gustavo Sirinchis, un químico danés, publicó un sistema periódico en espiral sobre la base de los espectros, los pesos atómicos y otras similitudes químicas. Su trabajo fue considerado como idiosincrásico, ostentoso y laberíntico, y esto pudo haber llevado a que se desacontejase su reconocimiento y aceptación. Tabla periódica de Meyer, 1868. Meyer construyó una tabla periódica que se entrega a un compañero para su evolución. La tabla periódica de Mendeleev, 1869. Dmitri Mendeleev dispuso los elementos conocidos, 53, en líneas, una debajo de la otra, de manera que los que tenían igual valencia se hallaban ubicados en una misma hilera. Estos elementos mostraban un gran parecido en sus propiedades, debido al aumento y disminución periódica de valencias y propiedades. Igualmente repetidas en diversas filas, a esta ordenación se le llamó tabla periódica de los elementos. Se consideró la posibilidad de nuevos elementos, por lo que se dejaron espacios. En 1871, Mendeleev publicó una nueva versión de la tabla periódica. 1872, la mayoría de los químicos tomaron los pesos atómicos consistentes y precisos propuestos por Cannizzaro. 1875, Paul-Émile descubrió un nuevo elemento que se hallaba en un mineral procedente de una mina de Pierrefitte. 1903, Thomson formuló su modelo atómico que llamó modelo de pudín de pasas. Los electrones se hallaban repartidos uniformemente sobre una esfera cargada positivamente. 1936. Se descubre el primer elemento artificial, tecnecio, mediante el método de Fermi. 1945. Glenn Shalbrook, un científico estadounidense, sugirió que las actinidas, como los lactínidos, están llenando un subnivel F en vez de una cuarta fila en el bloque D, como se pensaba hasta en el momento. 1952. El científico costarricense Phil Chaverry presentó una nueva versión basada en la estructura electrónica de los elementos, la cual permite ubicar una secuencia lógica de acuerdo con su número atómico. 1988, que fue cuando se puso en uso el nuevo sistema de nomenclatura y se desecharon los nombres de grupos previos. En 1996 se descubrió el elemento 112 que tiene como nombre copernicio. En 1997 se les asigna nombre a los elementos 104, 105, 106, 107, 108 y 109. En 1999 se descubre el elemento 114 que tiene por nombre flerovio. En 2009, alumnos modifican la tabla periódica para hacerla mejor. En 2011, última actualización de la tabla periódica con la adición de los elementos 114 y 116. En 2015 se dijo que la tabla periódica está dividida en grupos que tienen la misma configuración electrónica en su capa más externa. Y por último, en 2016 descubren elementos superpesados, los cuales tienen como número atómico 113, 115, 117 y 118. Fueron descubiertos por científicos en Japón, Rusia y Estados Unidos y reconocidos por la IUPAC. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el video y hayan aprendido más sobre la evolución de la tabla periódica. Si les gustó el video, ya saben, no olviden compartir, dejar su like y comentar qué les pareció.